buenas tardes a todos los afiliados y las afiliadas. Hoy 23 de septiembre tenemos la dicha de realizar el programa número 20 de asesoría a su alcance. Es una oportunidad que el sindicato nos ha dado a este equipo de trabajo, de ofrecerles a ustedes ese consejo, esa guía, esa posibilidad de darle las recomendaciones que van surgiendo cada semana, con cada situación nueva durante esta pandemia. Y bueno, hoy contamos con la presencia de la licenciada Iliana Vega, quien es la coordinadora del Departamento Legal y además asesora de nuestra Junta Directiva. Bienvenida, buenas tardes, Iliana. Gracias. También quiero decirles que contamos por Zoom con la máster Rebeca NG, quien es abogada del Departamento Laboral y hoy va a trabajar con nosotros un tema. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y hoy tenemos también la presencia de nuestro compañero Marco Moya Gómez, quien es técnico especializado del Departamento Legal. Marco, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Pues hoy vamos a estar trabajando precisamente un tema del que hablamos la semana anterior y que tiene que ver con aquello que estuvimos hablando de la ley de usura. Entonces, a ver, Iliana, si nos contás un poco del tema y cómo vamos a presentar este trabajo que Rebeca va a hacer para nosotros. ¿Cuál es la importancia de conocer esa coletilla salarial? Que yo como trabajador y trabajadora del Ministerio de Educación sepa interpretar lo que está sucediendo. Bueno, muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. Sí, efectivamente, como lo habíamos anunciado en un programa anterior, a raíz de que el Ministerio de Hacienda informa que a partir de la primera quincena de septiembre se iba a poner un límite a las deducciones de los salarios que lleguen a un monto de 199.170 colones, entonces nos dedicamos a analizar cuáles son, cómo salieron estas coletillas salariales para esta primera quincena de septiembre. Y entonces a raíz de eso, pues nos pareció muy conveniente que la compañera Rebeca, que es abogada del Departamento Laboral, nos explique cómo interpretar una coletilla salarial, cómo interpretar una acción de personal, porque más que nunca en este momento es necesario que todos ustedes aprendan a leer e interpretar ese tipo de documentos para no exponernos a una serie de consecuencias que una vez que termine Rebeca, yo de nuevo retomo para explicar un poquito cuáles pueden ser las implicaciones de no estar atento con las deducciones salariales que se hagan en este momento. Y el compañero Marco Moya, por consiguiente, también con otro proceso de suma importancia, que también ahora después hablaremos un poco más de eso, que son los procesos de sumas giradas de más del que muchos de ustedes afiliados en este momento están enfrentando, ¿verdad? Entonces, escuchemos. Vamos a recordarle a nuestra afiliación que estos temas que nosotros traemos acá son temas no solamente de la actualidad inmediata, sino también temas que han sido consultados por ustedes, por muchos de ustedes a lo largo de la semana, y así nuestro equipo de trabajo prepara para ustedes esto porque la APSE está junto a ustedes en esta pandemia, nos acercamos mucho más a través de estos programas. Y por supuesto vamos a pasar entonces a escuchar a nuestra compañera Rebeca NG, quien tiene para nosotros esa explicación de cómo interpretar la coletilla salarial, la acción de personal, el estado actual y la coletilla salarial. Adelante, Rebeca. Buenas tardes, Nora, Iliana, Marco, que nos acompaña el día de hoy, así como toda la afiliación que sigue la transmisión para hoy. Vamos a conversar sobre 3 documentos muy importantes y que todo funcionario del Ministerio de Educación debe conocer para poder identificar correctamente en qué consiste su nombramiento, qué se le paga o qué no se le está pagando en caso de que hubiera algún tipo de error. Voy a basar mi presentación en un documento que se puede descargar de la página de Recursos Humanos del MEP. Es un boletín informativo, se llama Aprendiendo sobre mi salario,
Y entonces vamos a ir explicando cada uno de estos tres documentos, ver las diferentes partes que lo conforman, para que todos podamos comprender las diferentes partes que tienen e identificar eventualmente cuál es mi salario de forma correcta y si el mismo se paga según lo que me corresponde, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿qué es la acción de personal? La acción de personal, o P21 como también se le llama, es un movimiento que se le ha realizado a la condición laboral de un funcionario, el cual puede afectar su salario, no necesariamente, dependiendo del tipo de movimiento. Cada uno tiene un nombre en específico, como por ejemplo, aumentos anuales, ajustes de carrera profesional, cambio de grupo profesional, rebajas salariales, incapacidades, traslados presupuestarios, entre otros. Es decir, que por cada movimiento que se va a aplicar a un funcionario, tiene que quedar consignado en una acción de personal. Entonces, dependiendo de cuántos movimientos se realicen en un determinado periodo, puede generarse una X cantidad de acciones de personal. Incluso una persona que tenga, por ejemplo, muchos años de laborar en el MEP, puede tener hasta decenas de acciones de personal, porque entonces va a consignar, por ejemplo, su nombramiento, la apertura de carrera, cada anualidad que le va a ir subiendo. En el caso de los docentes, para cada uno de sus nombramientos se le hace una acción de personal diferente. Cuando hay un ajuste de puntos de carrera también, entonces todo movimiento que se consigne tiene que quedar en una acción de personal. Como se indicó, no necesariamente cada acción de personal va a generar un movimiento o una diferencia a nivel de salario. Pueden haber acciones de personal que sea para consignar algún tipo de información, como por ejemplo, si por error se consignó el fundamento de forma errónea y hay que modificarlo, se hace una nueva acción de personal y eso no va a generar ningún tipo de diferencia a nivel salarial. Entonces, hay que tomar en consideración, ¿verdad? Que entonces, como cada acción lo que va a generar es el registro de un movimiento, no significa necesariamente que esa acción de personal refleje el salario actual del funcionario, sino que para eso tendríamos que revisar el estado actual o la P22, que ese es el documento que posteriormente vamos a revisar. Aquí tenemos entonces, no me cabe todo en la misma pantalla, pero traté de hacerlo lo más grande para que todo lo podamos identificar. Este documento que tenemos en pantalla es una acción de personal. Entonces vamos a ir explicando parte por parte cuáles son los elementos que conforman esta acción de personal. Entonces, la parte superior que tenemos aquí arriba en color azul, numerado como 1, ¿verdad? Es el área donde se detallan los datos de identificación de esa acción personal, que sería el número de acción de personal, la fecha, la hora y el funcionario que la emitió. Entonces, esta es la parte de acá arriba. Hay que recordar que cada Bueno, en este momento estamos teniendo problemitas técnicos, como muchos de nosotros, que a lo largo de la semana hemos estado experimentando mientras damos las clases en Zoom, muchísimos problemas, en Teams, muchísimos problemas con la plataforma. Hemos tenido dificultades tanto con el internet como con la plataforma. Y hemos estado trabajando muchísimo porque esta semana quería recordarles que se han estado entregando los alimentos en las escuelas, se han estado entregando las guías a los estudiantes, se han estado recogiendo las guías de los estudiantes también. Bueno, vamos a esperar un momentito mientras los técnicos nos ayudan a regresar con la compañera Rebeca para que ella nos pueda explicar la importancia precisamente de comprender. Es que, vamos a ver, nosotros como afiliados de la APSTE tenemos que tener la claridad, y siempre la hemos tenido los afiliados de la APSTE, de que la dirigencia asume sus responsabilidades, pero nosotros como afiliados asumimos la responsabilidad de reconocer los documentos, de aprender sobre los procesos políticos para asumir entonces nuestro liderazgo, porque es parte de nuestras acciones. Volvemos entonces con Rebeca. Gracias, Rebeca. Sí, buenas tardes, disculpe. Creo que tuve un problema con el internet.
Voy a mejor volver a iniciar porque en realidad no sé exactamente en qué parte me perdí, ¿verdad? Entonces, explicaba, ¿verdad?, que en la acción de personal o P21 se consigna cualquier tipo de movimiento que se le haga a un funcionario público, ¿verdad? Desde el ingreso de su nombramiento, prórroga de nombramiento, anualidades, ajuste de carrera, ¿verdad? Rebajas salariales, incapacidades y demás, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en pantalla propiamente lo que es un documento de acción de personal para que la puedan identificar correctamente y vamos a ir explicando cada una de las secciones que componen este documento. Esta parte de aquí arriba, numerada como 1, ¿verdad?, que es como por decirlo así el encabezado, vienen los datos de identificación de la acción de personal, que serían el número de la acción de personal como tal, fecha y hora, y el funcionario que la emitió. Es importante aclarar que para cada movimiento que se realice, la acción de personal va a tener un número único, ¿verdad?, para ese funcionario en específico. La segunda sección, que sería que dice número 2, ahí se indican, ¿verdad?, los datos de identificación del funcionario. Rebeca, disculpa que te ¿Sí? interrumpa, fíjate que no estás compartiendo la pantalla o no estamos observando la pantalla que nos estabas compartiendo anteriormente de tener el problema técnico. ¿Nos ayudas con eso? Sí, no me había dado cuenta que se había desconectado y no se compartía Sí. la pantalla. Un momento, por favor. Ya ahora sí sale, ¿verdad? Listo. Gracias, Ok, Rebeca. perfecto. Con gusto, disculpen. Repito entonces ya para poder verlo en pantalla propiamente, ¿verdad? Esto que tenemos acá es un documento, ¿verdad? Un ejemplo de una acción de personal. Vamos a ir explicando entonces cada una de las secciones para que puedan verificar qué información es la que la integra. Esta que tenemos aquí arriba, numerada como 1, ¿verdad?, es por decirlo así el encabezado. Ahí vienen los datos de identificación, que es decir, número de personal, fecha y hora de confección, y quién fue el que la ingresó, el funcionario del ministerio, ¿verdad?, de oficinas centrales, que creó la acción de personal. En la sección número 2, que es esta que viene acá, como en color verdecito, se detallan los datos de identificación del funcionario. Nombre, número de cédula, si es nombramiento interino o en propiedad, el tipo de movimiento que se va a consignar en esa acción, el rige y vence, y en estado tiene que aparecer aprobado, que es decir, que entonces todo está en orden. En la parte número 3, que es esta que está acá, ¿verdad?, se indican lo que son los datos de ubicación del puesto en el que se encuentra nombrado el funcionario. Código y dependencia presupuestaria, nombre del centro educativo, provincia, cantón y distrito en el cual se ubica ese centro educativo, y también lo que es el fondo de pensión, ¿verdad?, en el que se encuentra cotizando el funcionario. Por ejemplo, si está con el magisterio o si se encuentra cotizando para la caja. La barra que viene más abajo, enumerada como número 4, ahí se indican las características del puesto, es decir, número de puesto, clase de puesto, especialidad, categoría, nivel y grupo profesional en el caso de que correspondan, en el caso de personal docente. En la sección número 15, que es esta que viene acá, en color anaranjado, se indica la condición del funcionario, si está en propiedad, en plazo fijo o interino. En el caso de los nombramientos por lecciones de los docentes, se indica la cantidad de lecciones, su condición y el valor que corresponda por la lección de forma individual. En la sección número 6, que es esta que viene acá, se desglosan los diversos componentes salariales que se le reconocen al funcionario. Es decir, salario base, eso todos lo van a tener, ¿verdad? Y adicionalmente podría tener, por ejemplo, los aumentos anuales, carrera profesional, dedicación exclusiva, zonaje del MEP, doble jornada, incentivo de desarrollo de docencia, entre otros, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que aclarar que estos incentivos o distintos componentes salariales depende de lo que a cada persona, según el puesto, se le reconozca, o los que, si cumpliendo con determinados requisitos, también se le tengan que pagar, como por ejemplo lo que es la carrera profesional y la dedicación exclusiva.
Dentro de este apartado, los componentes salariales, va a indicar además el monto que se le reconoce al funcionario para cada uno de sus incentivos. Tenemos que aclarar que estos montos vienen indicados de forma mensual, ¿verdad? En el apartado número 7, que es esta rayita más delgadita que viene abajo, se tiene que consignar el fundamento legal del movimiento que se va a generar con esa acción de personal. Entonces, por ejemplo, si lo que se va a consignar es un aumento anual, ¿verdad? El fundamento legal sería la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El renglón que viene más abajo, ¿verdad? Que sería el número 8, son observaciones, por aquello de que hubiera que hacer alguna observación más detallada con respecto al movimiento que se va a consignar. Por ejemplo, ahí se consignan cuando se trata de sustituciones por incapacidad, ahí se va a indicar por incapacidad de la funcionaria tal, cédula tal, incapacidad de la caja, fecha rige y vence, consisten en tantas lecciones. Entonces, es por decirlo así, detallar con mayor detenimiento la situación que genera esa acción de personal. En el apartado número 9, que es esta que está acá abajo, ahora ya la parte final, ahí se consigna información del funcionario que confecciona la acción de personal, el funcionario que la aprueba, esta parte de acá, la fecha de ingreso, la fecha en que se confecciona la acción de personal, y la fecha de aprobación. La fecha de aprobación es importante porque dependiendo de esta fecha, ¿verdad? Sería eventualmente el momento en el que se va a hacer el pago del movimiento generado por esa acción de personal. Es decir, si en la quincena inmediata que sigue, ¿verdad? O si incluso no hubo chance de incorporarla dentro de esa quincena, sí quedaría para una quincena posterior. También es importante notar que la acción de personal tiene dos partes, dos columnas. Al lado izquierdo que dice estado presente y al lado derecho que dice estado propuesto. En el estado presente se brinda la información del momento previo a la confección de la acción de personal. Por ejemplo, si es una acción de personal para aumentos anuales, diría entonces aumentos anuales 9, por ejemplo. En el estado propuesto es la forma en que se va a reflejar o va a quedar confeccionada la acción de personal posterior al ingreso que estamos incorporando. Entonces, siguiendo el ejemplo, si el estado presente eran 9 anualidades y es una acción de personal para una nueva anualidad, en el estado propuesto nos va a salir entonces anualidades 10, ya consignando la que se va a incluir con esa acción de personal. Es importante, ¿verdad? Por eso también damos esta información para que la gente conozca cómo está consignada una acción de personal. Es importante también tomar en consideración lo que son las fechas de rige y vence del movimiento, que es acá el apartado número 2 que vimos inicialmente. ¿Por qué? Porque entonces ahí podemos ver si eventualmente hubo un error a la hora de consignar algún movimiento, como por ejemplo el rige y vence de un nombramiento interino, que por ejemplo tenía que haberse consignado del 1 de febrero de 2020 y fecha vence 31 de enero de 2021, pero resulta que la fecha rige no lo consignaron como 1 de febrero, sino, digamos, 10 de febrero. Entonces, al notar este tipo de situaciones, se puede verificar que hubo un error en la consignación de la fecha y se puede hacer el reclamo correspondiente del mes para ver qué fue lo que sucedió, si hubo un error o si hay alguna situación que genera que ese rige sea incorrecto. Entonces, hay que estar muy atentos a ese tipo de información para determinar si hubo alguna situación particular en el caso específico de cada funcionario. El otro documento sobre el que vamos a conocer es el estado actual o también llamado P22, ¿verdad? Recordemos que hace un momento explicamos que una acción de personal no indica necesariamente cuál es el salario que debe percibir la persona. Eso lo vamos a poder determinar con este estado actual, que en este estado o documento lo que se hace es consignar en un único documento todas las acciones de personal de un momento determinado, las combina y de esta forma se puede detallar exactamente cuál es la condición en específico en ese momento de ese funcionario. También hay que aclarar, como vimos anteriormente, ¿verdad?, que la fecha de aplicación de la acción de personal, dependiendo de la misma,
va a generar que el pago de ese rubro o ese incentivo que se está ingresando no se va a pagar necesariamente en ese momento, sino hasta la quincena siguiente. Entonces puede que ese movimiento no aparezca necesariamente en la P22 o en el estado actual. Vamos a ir a ver un documento de esos para poder identificarlo. Acá tenemos entonces el documento que se llama Estado Actual o P22. Entonces, acá arriba vemos que dice Estado del funcionario al. La fecha que va a venir aquí es específicamente la fecha en el que se consulta el documento. Entonces, no necesariamente si yo saco un estado actual al día de hoy, va a tener necesariamente la misma información dentro de 6 meses, porque recordemos que pueden darse ciertos movimientos en acciones de personal que va a generar alguna modificación en este estado actual. Aquí viene fecha y la hora, ¿verdad?, en que se generó específicamente el documento. Identificación, nombre y cédula del funcionario. Y propiamente ya podemos ver la información del nombramiento del funcionario. Código presupuestario, dependencia presupuestaria, centro educativo, ubicación del mismo, fondo de pensión, condición, si es propietario interino, clase de puesto, grupo profesional, fecha de rigidencia. Vemos que en realidad es la misma información que se consigna en la acción de personal. También viene entonces lo que es ya la parte salarial propiamente, el salario base y los distintos componentes salariales que se le pagan o se reconocen a ese funcionario, para darnos entonces el total del salario devengado o bruto que tendría que percibir el funcionario de forma mensual. Recordemos, la acción de personal y lo que es el estado actual van a consignar el salario de forma mensual. Aquí tenemos que aclarar, por ejemplo, en el caso de personal docente que cuenta con nombramientos en distintos centros educativos, esta pantalla que vemos acá con esta información se va a tener que reproducir, por decirlo de alguna forma, para cada uno de los nombramientos que tiene este docente. Y entonces, para poder determinar su salario final, tendría que sumar el monto para cada uno de esos nombramientos y obtener su salario total, mensual, bruto o devengado, por decirlo de alguna forma. No va a venir el salario líquido. Ahora bien, el tercer documento que vamos a revisar es propiamente la coletilla salarial. Este documento que se genera, ¿verdad?, cada quincena y que desglosa de forma específica qué es lo que se le reconoce en su pago salarial al funcionario y al final lo que se le aplican en cuanto a rebajos y cuál es el salario líquido que recibe el funcionario directamente en su cuenta bancaria. Entonces vamos a ir viéndolo por partes, ¿verdad? Es importante aclarar también, ¿verdad?, que esta coletilla de pago pues se toma en consideración el salario que se reporta en el estado actual, pero también puede verse afectada por ausencias, incapacidades, pagos retroactivos y sumas giradas de más. Entonces, la primera parte de la coletilla de pago es esta que está acá, ¿verdad?, que es como el encabezado. Se indica, ¿verdad?, la quincena que está generando la coletilla, que en este ejemplo sería 15 de enero del 2010. Sí, un segundito y hablo un poquito y... Tenemos nuevamente un problemita técnico, así que mientras volvemos a establecer la conexión, vamos a escuchar el anuncio de esta organización magisterial que nos acompaña mientras nosotros los acompañamos a ustedes. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral.
es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, y vamos a promocionar, porque otra forma de acompañamiento que esta plataforma de lucha colectiva que se llama APSE, del que ustedes son parte integral y responsable, también está promoviendo para ustedes algunas actividades que nos permiten establecer un diálogo permanente, constante, a veces lúdico, a veces de información. Y es precisamente que queremos anunciar el próximo bingo virtual que va a estar dedicado a las personas adultas mayores, porque precisamente el mes de octubre es el mes dedicado a las personas adultas mayores. Entonces este bingo lo estamos programando para el 31 de octubre a las 3 de la tarde. Decirles que para participar en los bingos virtuales que la APSE ha estado realizando a lo largo de estos meses, cada uno de ustedes debe entrar en la plataforma virtual, completar sus datos, llenar el censo y descargar su cartón. Si tuvieran algún tipo de dificultad, pues contamos con algunos números de teléfono donde ustedes podrían llamar precisamente para solicitar apoyo. Entonces, ustedes están viendo acá en la pantalla que tenemos algunos números de teléfono que además pueden desplegarlos en nuestra página de APSE Informa y que donde ustedes pueden solicitar la ayuda en cada uno de estos casos. Y bueno, vamos a darle ahora el pase a nuestra compañera Iliana Vega para explicar un poco la importancia, ¿verdad?, de este tema de la coletilla salarial que, bueno, esperamos terminar a lo largo del programa. Bueno, Norita, es muy importante para que nuestra afiliación sepa que este programa es totalmente en vivo. Ahí está la prueba, ¿verdad? Y que por eso ese tipo de fallas técnicas que lamentablemente se dan. Y bueno, no pudimos terminar de escuchar a nuestra compañera Rebeca, pero ella estaba tratando de explicar un documento muy importante que era la coletilla salarial, la coletilla de pago, que era en todo caso de lo que a mí me interesaba hablar hoy. Y es que, como les decía al inicio, que el Ministerio de Hacienda informó que a partir de la primera quincena de septiembre no se iba a aplicar deducciones a los salarios menores a 199.170 colones por el tema de la aplicación de la ley de usura de reciente promulgación. Bueno, esta temática, esto que anunció o informó Hacienda, representa serias amenazas, obviamente no solo para el sector financiero bancario, que se están viendo amenazados con esa no deducción de los créditos que tengan los deudores, pero también representa una amenaza para los deudores y para ustedes, compañeros, como afiliados de la organización, y eso es lo que yo quiero aquí hacer un llamado de atención, como en algún otro programa ya un poco lo hablamos. Y es que esta nueva práctica de no hacer las deducciones a los salarios menores a 199.170 colones no significa que se están condonando las deudas, no significa que se están perdonando las deudas.
significa que si usted, compañero o compañera afiliada, ahora va a ver reflejado más dinero en su bolsillo o en su cuenta de ahorros, no significa que es que la deuda quedó saldada, significa que usted tiene que tomar ese dinero de ahí y, como lo explicábamos anteriormente, debe ir con esos recursos a pagar a la entidad financiera, bancaria, cooperativa, Caja de Ande, el monto correspondiente al crédito que usted tiene aún vigente. Porque ¿qué sucede, compañero o compañera, si usted no hace eso? Pues se está exponiendo sin duda alguna a que se le abra un proceso de cobro judicial. ¿Y qué sucede si a usted se le abre un proceso de cobro judicial? Bueno, primero, que va a salir más cara la deuda. Si se abre un proceso de cobro judicial, se generan intereses de mora, intereses en sí del proceso, gastos de honorarios de abogados de parte de la entidad crediticia que plantea el cobro judicial, etcétera, etcétera. Pero además se genera una serie de inconvenientes terribles, como por ejemplo que a usted se le puede manchar su récord crediticio, que además puede ver embargados su salario y sus bienes, ¿verdad? Yo recibí, lamentablemente, ustedes no me lo van a creer, pero yo recibí una consulta legal donde se me indicaba que de un centro educativo, que no voy a decir el nombre, todos los compañeros tomaron la decisión de que no van a ir a pagar personalmente las deudas, que ellos van a esperar a que se les abra el proceso de cobro judicial y hasta ese momento verán qué hacen. Eso no es una buena decisión, no es una buena decisión, y entonces nosotros el día de hoy esto es lo que queríamos que quedara muy claro, que el hecho de que no se estén haciendo las deducciones no significa condonación de las deudas, y quiero que lo tengan, por supuesto, muy, muy presente. Vamos a darle ya el pase a Rebeca para finalizar muy esta bien. presentación. Adelante, Rebeca. Sí, disculpen con la afiliación, tuve problemas con el internet. Espero ya que esta última parte no me genere ningún tipo de contratiempos para poder terminarla debidamente. Explicaba anteriormente las partes que tienen una coletilla salarial. Entonces, la primera parte, que sería el encabezado, viene el detalle de la quincena en específico que se está generando el pago. La segunda parte es la información de identificación del funcionario en específico, es decir, su número de cédula y su nombre completo. La tercera parte es propiamente los componentes salariales que tiene este funcionario. Como vimos anteriormente, en la P22 se desglosa qué es lo que se le va a pagar a este funcionario, que tiene que entonces verse reflejado acá en la coletilla salarial, es decir, el salario base y los distintos incentivos o pluses que se le reconocen. Esto varía de cada persona dependiendo de a qué tiene derecho según la clase de puesto en la que se encuentra nombrado o los requisitos que cumple para hacerse acreedor también de ciertos incentivos, ¿verdad? Hay que aclarar, eso sí, ¿verdad?, que acá en los componentes salariales el monto que viene aquí va a ser quincenal. En la acción del personal y en la P22 viene mensual. Entonces aquí sería, por decirlo así, la mitad de ese salario. Entonces, por ejemplo, salario base, aumentos anuales, incentivo de desarrollo docencia, recargo de lecciones de 60 minutos, que digamos es lo que tenemos acá de ejemplo, pero como le digo, eso depende de cada funcionario en específico. El otro apartado que tenemos en la coletilla salarial son las deducciones globales o las que correspondan por ley, que hay que aplicarse necesariamente a todos los funcionarios, ¿verdad? Claro, va a variar dependiendo cada persona, pero digámosle, haciendo la aclaración que estos siempre se van a rebajar, los que se consideren de ley. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 5 por 1000 de JUPEMA, la cuota de afiliación, ¿verdad?, o asociación de ANDE. En este caso, en el ejemplo, la persona tiene su fondo de pensión con el magisterio en el régimen de reparto, puede que aquellas personas que estén cotizando para la caja, que entonces esa es la información que vendría ahí. La póliza mutual, ¿verdad?, de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, seguro de enfermedad y maternidad, que corresponde propiamente a lo que es la caja, régimen obligatorio de pensiones complementarias, ¿verdad?, que esto sería el famoso ROP, Fondo de Capitalización Laboral también. Y aquí tenemos que aclarar también, ¿verdad?, que el Ministerio introduce, ¿verdad?, dentro de lo que son las deducciones globales o de ley, las deducciones que corresponden por suma girada de más. Es decir, ellos consideran que es una deducción que hay que darle prioridad
y lo incluirían dentro de este apartado que tenemos acá. Ahorita el compañero Marco pues va a hacer un poco más de aclaración con respecto al tema, así como también la compañera Iliana. El siguiente apartado tenemos lo que son los rebajos, ¿verdad? Por cuotas de afiliación, préstamos, ahorros, colegiaturas, entre otros, que pueda tener el funcionario público, ¿verdad? Estos también dependen de lo que las obligaciones o las afiliaciones que tenga cada funcionario en particular, es decir, no necesariamente dos funcionarios van a tener las mismas rebajas en este rubro que viene acá, ¿verdad? Acá, bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de las diferentes cuotas que se le rebajan a esta persona en esta sección de personal. Pero recordemos, tal cual como acaba de indicar la compañera Iliana, que debido a la ley de usura, ya no se aplican en esta parte de acá todas las deducciones que tenía un funcionario público, sino que Hacienda tiene que dejar ese monto de casi 200.000 colones libres, ¿verdad? Y por tanto, no todos los créditos se van a aplicar acá. Entonces, es importante que el funcionario verifique dentro de la coletilla de pago cuáles son los créditos que sí se están aplicando los debidos de rebajos y cuáles no, para entonces hacer el pago correspondiente de forma pensional ante esa entidad crediticia o la entidad que corresponda el rebajo que no se aplicó. Finalmente viene acá entonces cómo determinamos el salario líquido que recibe la persona. Es tomar el salario bruto, que fue donde vimos la parte del salario base, sus componentes, aplicar todos los rebajos que vimos, ya sea los de ley o los de las entidades terciarias, ¿verdad? Y esto nos da un monto líquido que es el que recibiría el funcionario en su cuenta bancaria. Esto estaríamos entonces por el momento con lo que es la coletilla salarial. Doy por terminada la presentación. Estoy atenta por si hay alguna pregunta por parte de los afiliados. Rebeca, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ustedes que están en la plataforma, a doña Marjorie Madrigal, ya casi vamos a trabajar con el tema que nos está consultando, igual doña Giselle Balmaceda, don Roger Ceciliano desde Corralillo de Cartago, ya casi lo vamos a atender también en su consulta, doña Giselle Balmaceda, y queríamos, Rebeca, tal vez aprovechar para hacerte las consultas al final. Quédate con nosotros y vamos entonces a darte el pase posteriormente. Vamos entonces a continuar. Con el siguiente tema. El siguiente tema también ha sido de importancia, también ha sido de consulta y es fundamental para nosotros hoy, es la explicación sobre los cobros o supuestas sumas giradas de más. Y entonces nosotros hoy contamos con un compañero técnico especializado en el departamento legal y quiero hacer énfasis en la calidad de nuestros técnicos, en la calidad de nuestros profesionales y también decirles que, bueno, esto es un diálogo constante entre la afiliación y la parte administrativa, la parte legal, la parte laboral, la parte de pensiones, para atender precisamente sus necesidades, porque siempre nosotros tenemos claro que aunque APS es una plataforma de lucha colectiva, cada caso en el departamento legal, laboral y en el departamento de pensiones, cada uno de los afiliados tiene una historia diferente y para eso tenemos a nuestros técnicos y a nuestros profesionales precisamente para atenderlos cuando ustedes tienen esa necesidad. Y estos programas nos ayudan precisamente a llegar a ustedes con respuestas inmediatas. Así que vamos a darle también la bienvenida a Marco Moya Gómez, técnico especializado del Departamento Legal, quien hoy nos va a explicar sobre los cobros por supuestas sumas giradas de más. Adelante y buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes, Nora, doña Iliana, Rebeca, toda la afiliación afina. Exactamente, vamos a tomar el tema de las supuestas sumas giradas de más, ¿verdad? Porque así es como lo tendríamos que ver, como una supuesta suma girada de más, hasta que no tengamos el estudio pertinente correspondiente a ver si realmente se adeuda o no se adeuda la suma girada de más. En este caso voy desglosando punto por punto lo correspondiente al trámite de la suma girada de más. En este caso, bueno, como estaba platicando, todo se debe a que hasta que no tengamos
una revisión del estudio completo no podemos saber si efectivamente se adeuda o no se adeuda la suma girada de más. Una consulta, disculpen, ¿están viendo lo que estoy poniendo en PowerPoint? No estamos viendo la presentación, Marco, en este momento. Regálame un segundo. Ajá, vamos a en este momento a anunciarles que porque octubre es precisamente el Día de los Adultos Mayores, APSE ha preparado un taller de fotografía en celular que se celebrará el 20 de octubre de las 2 de la tarde a las 3:30 y la inscripción será del 28 de septiembre al 16 de octubre, precisamente a este correo electrónico que ustedes están viendo en la pantalla. La inscripción debe llevar el nombre completo del afiliado, el número de cédula, el número de teléfono celular y para alguna duda deben llamar al teléfono 6436-5237. Compañeros, ¿tenemos la desplegada, la presentación de Marco? ¿No? Bueno, tenemos también para el Día de los Adultos Mayores, para celebrar con ellos la vida, tenemos una serenata dedicada a las personas adultas mayores con un trío llamado Los Josefinos. Y será el 1 de octubre de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde y todos a celebrar la vida, celebrando precisamente con las personas adultas mayores. Adelante, Marco. Ahora sí, disculpen por el inconveniente. Ahora sí. Bueno, tenemos que son supuestas sumas giradas de más, como les estaba explicando al principio, hasta que no le demos seguimiento y se le haga el estudio pertinente sobre dicho concepto. ¿Cómo se origina un cobro administrativo? Bueno, existen muchas inconsistencias en este sentido. Digitación tardía de acciones de personal, tanto en el Sistema de Información Gerencial de Recursos Humanos, que es el CRH, que recordemos que ese sistema viene desde noviembre del año 2002 hasta marzo del año 2014. ¿Por qué? Porque ya ahí fue cuando ingresó el sistema Integra 2, que empezó a regir abril del año 2014 hasta la fecha. Otro punto muy importante es en los reportes de cuadros de personal que generan disminución de matrícula y por consiguiente disminución de lecciones. ¿Por qué este punto? Bueno, recordemos que hay muchos docentes que empiezan el mes de febrero con las lecciones que traían el año anterior. Si por alguna razón se dio una disminución de lecciones, el director del centro educativo reporta a la Dirección de Recursos Humanos, sea la unidad secundaria o primaria, que se dio una disminución de lecciones. Al darse ese cuadro de personal, al enviarse a finales de febrero, principios de marzo, muchas veces ocasionan una suma girada de más. En este sentido, o diversos errores administrativos que también generan sumas giradas de más. Ok, ¿qué tipo de rubros forman parte de un cobro administrativo? En la parte docente es muy importante mencionar disminución de elecciones interinas, supresión de recargos de funciones, ceses de nombramientos interinos, supresión de puntos de carrera profesional o anualidades, permisos sin goce de salario, ascensos y descensos interinos, licencias para cuidado de familiares en fase terminal, ausencias tanto justificadas como injustificadas, suspensión temporal sin goce de salario, desestima de nombramientos y incapacidades. En la parte administrativa se da más que todo por ceses de interinidad, supresión igual de puntos de carrera profesional o anualidades, dedicación exclusiva, supresión de recargos de funciones, pueden ser en conserjes, agentes de seguridad, trabajador calificados, también podrían entrar acá, ascensos y descensos interinos, suspensión temporal sin goce de salario, renuncia o incapacidades, también generan sumas giradas de más. Ok, aquí vamos a ver los componentes de un expediente de cobros administrativos. Recordemos que todas las notificaciones son enviadas al correo institucional.
Es muy importante aquí hacer la salvedad de que la unidad de cobros administrativos notifica como notificaciones UCA. ¿Por qué hago mención de esto? Porque han habido muchos afiliados que me han llamado y que me han indicado, Marco, se me está haciendo una deducción por una suma girada de más y yo nunca recibí el correo. A la hora de indicarles que revisen su correo, que pongan en el buscador notificaciones UCA, efectivamente les aparece el expediente y la notificación que ya venció, por ende ya le están aplicando la deducción de nómina quincenalmente. También reporta el estado actual de las supuestas sumas giradas de más, que ya casi los vamos a ver. Acciones de personal e histórico de pagos, tanto del CRH como de Integra, que les explicaba ahora, del 2002 a marzo del 2014 CRH y de abril del 2014 a la fecha Integra 2. Nota muy importante, toda suma girada de más es ocasionada por una acción de personal. Ok, acá estamos viendo una notificación por parte de la unidad de cobros administrativos donde le explico, bueno, si pueden verlo arriba, que aparece notificación UCA, la fecha que se envió esa notificación vía correo electrónico, bueno, vendía el nombre de la persona, ¿verdad? Se le indica en esta parte de que tiene 15 días hábiles a partir de la presente notificación para manifestarse. Acá dice para presentarse. En este caso, manifestarse sobre el cobro administrativo. Ok, en el asunto, ellos indican posibles, exactamente, posibles acreditaciones que no corresponden. ¿Por qué? Porque se han dado casos a los cuales se les ha hecho el estudio y con una certificación o algún estado de cuenta se verifica que realmente la suma girada de más no corresponde. En este caso, bueno, mencionan el monto adeudado, que ahí aparece de 1.468.000, le indican a partir de cuál quincena se va a ver afectada la persona, en este caso, segunda quincena de marzo, y le indican la cantidad de tractos quincenales en el cual se le va a rebajar esa supuesta suma girada de más. Acá tenemos un reporte de análisis de posibles sumas giradas de más, donde indica, bueno, cédula y nombre del funcionario, indica las quincenas que se le sobregiró. En este caso, si lo vemos, aparece primer quincena de febrero, segunda quincena de febrero y primer quincena de marzo. Además de varios periodos del año 2010. Donde dice salarios en acciones son el salario que le correspondía ganar a la persona. En este caso, donde indica salario devengado es el salario que le giraron al funcionario según históricos de pagos, y a la par dice monto sobregirado, el monto total adeudado por parte del funcionario sobre este caso de cobro administrativo. Acá les quería mencionar esta acción de personal, que es por qué se puede dar una suma girada de más. Esta acción de personal, si la vemos acá, aparece en el tipo de movimiento, aparece que es por una disminución de elecciones, con fecha rige 1 de febrero del año 2003. Si ven el estado actual, el lado izquierdo de sus pantallas aparece que tiene un total de 40 elecciones, 32 en propiedad y 8 interinas, y en el estado propuesto, que era lo que estaba explicando nuestra compañera Rebeca, que es el estado como la persona va a comenzar a ganar, le indican que queda igual con las 32 lecciones en propiedad, pero 6 lecciones interinas. Le quitan 2 lecciones. Abajo, en donde remarco la explicación, dice, según cuadro de situación real de profesores, ok, según los cuadros de personal que envió el centro educativo. ¿Cuál es el problema acá? Que si vemos a lo último de la pantalla aparece fecha de confección de la acción de personal. A la hora que enviaron los cuadros de personal, tramitan la acción de personal con fecha rige 6 de abril del año 2003. ¿Eso qué significa? Que esa acción de personal generó una suma girada de más. ¿Por qué? Porque la acción de personal fue generada hasta en abril y ya había pasado el mes de febrero y marzo, a lo cual le generó a esta persona una suma girada de más. Entonces, para que entendamos,
toda acción de personal genera, en este caso, por la fecha de confección tardía, sea por un error a la hora de que enviaron los cuadros de personal, sea por un error de digitación en la Dirección de Recursos Humanos de la acción de personal, así sea de la dirección regional también, todas esas acciones de personal tramitadas tardías, confeccionadas tardías, nos generan una suma girada de más. Ok, un tema muy importante, el cual muchos de los afiliados a los cuales les he estado revisando los expedientes de cobros administrativos, siempre me preguntan, ¿por qué no se cobran las ausencias justificadas e injustificadas en el periodo al cual corresponden? O sea, ¿por qué las ausencias del 2004 no se cobraron en el año 2004 o las del 2005 en el 2005? Bueno, esto es por cuanto el sistema del CRH, el Sistema de Información Gerencial de Recursos Humanos, el que les explico que rige de noviembre del 2002 a marzo del 2003, no tenía la herramienta configurada para poder hacer los rebajos de nómina de dichas ausencias. Dado lo anterior, las ausencias de los periodos 2002 a marzo del 2014 solamente se pueden deducir mediante un cobro administrativo. No hay forma, o en ese momento no había forma para poder cobrarlo vía ordinaria, que se le rebajara en la quincena que la persona se ausentaba. En este caso, cuando se hay un cobro administrativo y se están cobrando ausencias, la forma para poder presentar una certificación como prueba de descargo de que esas ausencias no correspondían es que el director certifique, el director confirme al asesor supervisor que indique, un ejemplo, que si la persona le están cobrando unas ausencias, que esa persona no tuvo esas ausencias de esos periodos. Que si le tramitaron ausencias injustificadas y eran ausencias justificadas, que el director igual emita una certificación donde indique que esas ausencias no correspondían. Muy importante este tema porque se ha dado mucho últimamente en lo que es los cobros administrativos. Bueno, aquí, ¿qué hacer si me notifican un cobro administrativo? Bueno, lo más importante es buscar el asesoramiento correspondiente, en este caso con el departamento legal del APSE, hacer del conocimiento de APSE del cobro administrativo enviando el expediente. Siempre que la unidad de cobros, donde indica notificaciones UCA, siempre viene un PDF que es el expediente de cobro administrativo. Lo primero que tienen que hacer es enviarnos la copia de ese expediente para hacer el estudio correspondiente. En el momento que ya se tenga el estudio correspondiente, se va a llamar al afiliado y se le va a explicar punto por punto. Ver a ver si se pueden poner pruebas de descargo o si no, llegar a un arreglo de pago. ¿Por qué? Porque es súper importante recordar que tenemos 15 días hábiles. Si no se da respuesta antes de esos 15 días hábiles, se puede dar un rebajo de nómina, que es lo que no se busca, ¿verdad? Bueno, aquí hago mención, ¿qué tipos de casos se pueden presentar pruebas de descargo? Bueno, en casos que exista una acción de personal que presente una inconsistencia, como una disminución de elecciones interinas, cese de interinidad, supresión de recargos de funciones o ausencias. ¿Por qué hago mención de esos puntos? Bueno, porque han habido muchos casos de que a una persona le tramitan una acción de personal por una disminución de elecciones. Pero viendo el caso con el funcionario, me indica que ella efectivamente o él sí laboró esas lecciones, pero que le notificaron muy tarde sobre esa disminución de elecciones o que ella simplemente la siguió laborando. Bueno, en este caso se presenta una certificación, como les repito, firmada por el director y asesor supervisor, haciendo constar con fecha y rige. Muy importante, fecha rige, fecha vence. La cantidad de elecciones que elaboró. Porque así tienen que ir las certificaciones para presentarlas como pruebas de descargo, igual como una supresión de recargo de funciones que le indiquen que ella no laboró en su momento, que así se llamaba el horario alterno. Ahora le cambiaron el nombre a ampliación de la jornada laboral cuando entró a regir lo integra, el horario alterno, entonces que indiquen que la funcionaria laboró el recargo horario alterno, un ejemplo, 10 de febrero del 2004 al 15 de diciembre del 2004. Súper importante. Bueno, ya hice mención de que tiene que venir firmada, sellada,
director, asesor supervisor, fecha de rige, fecha de vence, súper importante. Bueno, ¿cómo se logra un arreglo de pago? En este sentido, si después de la revisión correspondiente que hacemos al caso, hablando con el afiliado, se observa que efectivamente las sumas giradas de más sí corresponden, se puede solicitar un arreglo de pago en base al monto total adeudado. Recordemos que el Ministerio de Educación llega e indica que se le va a rebajar en tantos tractos quincenales, pero no. Nosotros podemos solicitar un arreglo de pago para que nos den más tractos quincenales y así pueda bajar el monto quincenal a rebajar. Así como cancelar el monto líquido mediante depósito bancario. Ese es un punto que quiero hablarlo, ya que he recibido muchas llamadas de que nos indican de que si es verdad que si hacen la cancelación mediante depósito bancario se les hace un rebajo. No, no es un rebajo. Lo que se le aplica son las deducciones de las cargas sociales, no es ningún rebajo. Entonces, en el momento cuando se notifica el cobro, se le cobra el monto devengado. Y a la par, en el expediente hay una parte que dice monto líquido. Va a ser más bajo, obviamente, que el salario devengado. ¿Por qué? Porque se le aplican las deducciones de las cargas sociales. Entonces, el monto mediante depósito bancario es más bajo. Este depósito bancario, la unidad de cobros administrativos, siempre intenta cobrarlo en un solo depósito. Pero en este caso se puede llegar a un arreglo de pago para hacerlo en 4 tractos mensuales. Entonces, acá un ejemplo, si una persona deuda 500,000 colones, entonces va a depositar en 4 tractos mensuales 125,000 colones. Un ejemplo, 30 de octubre el primer pago, 30 de noviembre, 30 de diciembre y 30 de enero del año 2021. O cancela en un solo depósito bancario. En el momento que cancela mediante un depósito bancario, se envía el comprobante de pago, nos lo envían a nosotros lo enviamos al correo de depósitos bancarios @med.go.cr. Se envía con copia al jefe de la unidad de cobros administrativos y se le solicita que le envíen al funcionario un cierre de caso haciendo constar de que no adeuda nada al Estado. En este sentido, por esta suma girada además. Lo que mencionaba ahora, muchas personas que no ven el correo de notificaciones UCA. Entonces, ¿qué sucede si no se vio la notificación y el cobro ya está en ejecución? En este caso sería notificarnos a nosotros como Departamento Legal del APSE, ¿verdad? Ya que en las coletillas de pago aparece como acreditaciones que no corresponden MEP o sumas giradas de más. ¿Por qué aparecen diferente? Bueno, porque acreditaciones que no corresponden es por lo adeudado de noviembre del 2002 a marzo del año 2014. Y sumas giradas de más es por lo adeudado de abril del año 2014 a la fecha. Por eso es que pueden aparecer hasta en una misma coletilla una parte que diga acreditaciones que no corresponden y otra parte que diga sumas giradas de más. No es que se les está rebajando 2 veces, sino que se adeuda tanto del sistema del CRH como del sistema de Integra. Por eso aparecen los 2 rebajos divididos. En este caso, solicitaríamos la copia del expediente a la unidad de cobros administrativos para su respectivo estudio. En el momento que tengamos el estudio completo, se le notifica al afiliado de la revisión del expediente y rubros adeudados. Aquí es importante tomar en cuenta que si en el expediente se le está cobrando algo que no corresponde y que en su momento no se pudieron presentar pruebas de descargo, también podemos solicitar al afiliado que presente esas pruebas. ¿Por qué? Porque se han dado casos de que tal vez a un funcionario se le cobró un dinero que no correspondía porque él sí lo había elaborado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar en este caso? Si a una persona, un ejemplo, se le cobraron unas disminuciones de elecciones y la señora sí lo había elaborado. Entonces, con la certificación que ella va a presentar, firmada por el director y asesor supervisor, vamos a cobrar ese dinero. ¿Por qué? Porque el MEP le cobró algo que no correspondía, entonces vamos a cobrar al Departamento de Gestión y Trámite de Servicio
lo correspondiente a ese dinero que se le cobró. Aclarando que todo mediante certificación firmada por el director y asesor supervisor en este sentido, ¿verdad? Súper importante. Si se adeuda el dinero y se le está rebajando un monto muy grande quincenalmente, se puede solicitar una readecuación de la deuda, exponiendo varios puntos para que el monto quincenal que le están rebajando baje y no sea tan alto como se le está cobrando hasta la fecha. En este sentido, esta sería la presentación de lo de los cobros administrativos. Cualquier duda o consulta, con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, Marco. Y sí teníamos muchas preguntas, pero su presentación es tan completa que ha respondido las preguntas de nuestra afiliación en la plataforma. Le agradecemos muchísimo su participación, Marco. Vamos a darle ahora la participación a nuestra Caja de Ande, porque Caja de Ande, en su compromiso con el medio ambiente, realizó la instalación de paneles solares en las sucursales de Punta Arenas, Santa Cruz y Guapiles. En la primera etapa del sistema fotovoltaico implementado en Caja de Ande, esto significa una reducción del 16,54 toneladas de carbono. Y ya están trabajando precisamente en una segunda etapa. Y por supuesto queremos anunciar que todos los jueves a las 8 de la noche, pero este jueves a las 8 de la noche, nosotros vamos a tener nuestro programa Desde la Otra Acera. Y no podemos perder precisamente este programa porque este jueves a las 8 vamos a estar trabajando el análisis de la propuesta de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional Desde la Otra Acera. Entonces no se lo pierda y los esperamos el jueves a las 8 de la noche. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a nuestra compañera Iliana Vega, quien nos va a hablar de qué ha hecho APSE, ¿verdad? Con estas sumas giradas de más. ¿Cuáles son los números? Porque cuando nosotros recibimos ese anuncio tan malo de que tenemos una supuesta suma girada de más, pues todos nos asustamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Comunicarnos con la APSE precisamente para que nosotros podamos revisar, y allí van a encontrar técnicos de la calidad de Marco, nuestro compañero, que hoy nos dio precisamente esta presentación. Adelante, Iliana. Sí, bueno, es muy importante esta explicación porque efectivamente imagínense ustedes que en estos meses, no más, en 3 meses, llevamos acá en APSE revisados 276 expedientes de cobro, debidamente revisados por el compañero Marco Moya. Yo siempre que alguien llama con esa situación de que se le notificó sobre un procedimiento de suma girada de más, inmediatamente lo contactamos con el compañero Marco Moya, técnico especializado del Departamento Legal, que en forma muy detallada revisa absolutamente el expediente de cobro para determinar si efectivamente esas posibles sumas giradas de más, como él bien lo indica, proceden o no proceden. Y si efectivamente proceden después de una exhaustiva revisión, entonces Marco es súper artista en lograr arreglos de pago muy beneficiosos para la afiliación. Y aquí yo sí quiero tal vez ampliar un poquitito desde el punto de vista legal a qué obedece que se generen cobros por sumas giradas de más. Y es que efectivamente la administración está facultada, y no solo facultada, sino que además tiene la obligación de recuperar las sumas o montos girados en exceso o por error. Está obligada y facultada, y a esa facultad se la da el artículo 173 del Código de Trabajo, que para que a ustedes les quede absolutamente claro cuál es la justificación de esas facultades o de esos alcances, se los voy a leer. Dice el artículo 173 del Código de Trabajo que las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimo de 4 periodos de pago.
De manera que entonces acá está el fundamento legal de por qué en este caso el MEP, porque esto aplica tanto para patronos públicos como patronos privados. Y en el caso del MEP, como se trata de fondos públicos, tiene la obligación de recuperarlos. Y aquí en este artículo se habla de 4 tractos mínimo. Ahí es donde es muy importante que ustedes acudan acá al departamento legal, porque siempre logramos a través del compañero Marco que se dé más tractos, muchísimos tractos en muchas ocasiones, dependiendo de las posibilidades de pago que ustedes tengan. Y es que además hay un estudio muy interesante del Ministerio de Hacienda que dice que el Ministerio de Educación Pública es el que representa el mayor porcentaje relativo del monto que se genera por acreditaciones que no corresponden. De manera que en este momento el MEP ha estado actuando de una manera muy eficiente y ustedes han visto, compañeros y compañeras, cómo se han llegado muchísimas notificaciones generados por esta razón, y el departamento legal ofrece absolutamente el servicio para su asesoría y para llegar a un buen acuerdo y a un arreglo de pagos si fuera necesario hacerlo. Y sí, cuénteles a los compañeros afiliados que hoy trabajamos acá con este tema, que es de interés de todos y todas, para que vuelvan a ver este video, páselo a sus compañeros, para que puedan compartir esta información que nos ayuda. Y ya nosotros empezamos a trabajar para nuestro programa número 21, invitarlos e invitarlas, porque el próximo miércoles estaremos trabajando exclusivamente con la evaluación del segundo periodo. Así que, bueno, los esperamos acá. Estamos finalizando nuestro programa número 20. Un abrazo para toda la afiliación.